Lista. Estoy nervioso. Que estoy nerviosa, ¿eh? Mirá que hablar se me da muy bien, pero... Cuando se presenta la cámara ya es otra cosa. Sí, sí, sí. No, bueno, dale. No, va a salir bien ya. Vamos a ponerle bien. Okay. Bueno, chicos, buenas tardes. Estamos aquí. Estoy reunido en la oficina donde suelo hacer los videos. En esta oportunidad estoy con Martina, una amiga que recién conocí en el gimnasio y bueno, he tenido la oportunidad de conocerla. He visto que es una persona bastante emprendedora y bastante consciente y me gusta rodearme de personas así. Así que, bueno, quería presentárselo. Ella es masajista, muy profesional y bueno, aquí te doy el espacio para que te conozcan y presentarte. Bueno, qué complejo. Bueno, hola a todos, muchas gracias también por invitarme, muchas gracias por el espacio. Estoy, la verdad, muy agradecida, muy contenta de estar acá. Bueno, como Edu maravillosamente me presentó, mi nombre es Martina. Yo soy masajista y muchas otras cosas también, pero en principio a lo que nos compete hoy, soy masajista. Bueno, Respecto a mi formación y eso, yo estudié fisioterapia, estudié 4 años de la carrera, en Argentina son 5. Y ese último año lo tengo ahí como cuenta pendiente porque decidí viajar por el mundo. Un día agarré mis cosas, me puse en una mochila y bueno, el resto es historia. ¿Qué tal esa experiencia de viajar al mundo y combinarla con lo que es tu profesión de fisioterapeuta, masajista? Es una maravilla, o sea, la universidad a mí me ha brindado una base muy sólida y muchas herramientas para formar mi propio criterio. Eh, pero también tiene un techo de cristal. Las universidades, en mi opinión, la educación así tan formal, porque hay muchas cuestiones que también hay que recorrerlas. Uno mismo, vos te podés leer todos los papers del mundo, vos podés leer todos los libros de anatomía, fisiología, biomecánica, La teoría como toda tal. la teoría y puede ser fenomenal y hay que tener la teoría también, pero también hay que tener la experiencia. Entonces, el hecho de ir más allá, de conocer otras culturas, de conocer otras personas, que uno cuando está en su círculo diario hay muchas cosas que ya las da por hechas de que son así y de que la vida se ve de esa manera y que la gente experiencia las cosas de esa manera. Y en realidad no, te das cuenta cuando viajas, Claro. cuando conoces gente de otros mundos, quizás de Estados Unidos, de Costa Rica. Yo trabajé mucho en turismo también, entonces tuve la posibilidad de que el mundo viniera a mí y también, claro, no solamente ir hacia el mundo, sino también de que el mundo viniera a mí. Y de tener charlas con estas personas, masajes que les he brindado y tal, pacientes. Y literalmente es un mundo, cada persona es un mundo, cada persona es un universo. Y respecto a lo que me decías de qué es esto de agarrar mi mochila y emprender también Claro. en ese Hay que tener viaje. valor para eso. Sí, muchísimo. También hay que tener mucha confianza en uno mismo. A mí estar... Por supuesto. Y Sí. si no la tienes, la vida misma te lleva a ciertas situaciones donde tienes que sacar ese valor interno y crecer como persona. Sí, o sea, el estar ante situaciones muy límite fueron oportunidades muy grandes para mí de desarrollar mi propia confianza en mí y de que lo único que tenía era mi confianza en mí y ¿Y de qué parte de Argentina eres? de Buenos Aires. Buenos De Buenos Aires. Aires, no de la capital, siempre hago la aclaración. Perdón, Claro, porque porteños. Buenos Aires es muy grande, ¿no? Generalmente cuando uno dice Buenos Aires lo asocia a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo no soy de la capital, yo era del conurbano, vivía a las afueras de la capital. Entonces, bueno, también otras experiencias. Pero bueno, respecto a esto de ir a otros países a trabajar de masajista, de emprender y tal, lo maravilloso de mi trabajo es que necesito mis manos y ya. Mis manos, mi buena voluntad, mis ganas de conectar con personas y moverme hacia eso.
No, claro, y así cuando tú sales al mundo te das cuenta que a lo mejor no era lo que todos pensábamos. Porque a veces yo cuando salí al exterior, a mí me daba ese miedo de como que la gente no me va a conocer, es un sitio donde nunca he estado, pero te das cuenta que al final la gente es muy buena, así como también muy mala, pero yo creo que al final uno se encuentra las personas con quien uno se identifica y así se te van abriendo las puertas poco a poco. Sí, o sea, yo me apoyo en mi coherencia. Entonces, si yo soy coherente con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, y eso se ve reflejado en lo que hago, confío mucho también de que eso me será retribuido, ¿entendés? Entonces, el apoyarse en mi confianza hace también de que confíe en los demás, porque confío en esa coherencia que voy a tener en mi vida y de que mis pacientes van a ser personas que son buenas, de que son receptivas a lo que yo tengo para aportarles, de que no me harán daño. Yo trabajo en una profesión donde la vulnerabilidad está sobre la mesa, o sea, y sobre la mesa de masajes, si querés que lo digamos así. Imagínate esto, vos entras a un consultorio con una persona que no conoces, que la tenés de redes sociales o que te la recomendó tal cual, solamente porque tenés, por ejemplo, qué sé yo, alguna molestia física, y te tenés que desnudar en una camilla donde vas a estar una hora. Te entregan una confianza, claro. Una hora desnudo en un espacio privado donde estás jugando de visitante. O sea, de local es el profesional que está ahí. Entonces, la confianza en mi profesión y en la consulta y la confianza que yo le emane a la persona que va a venir, tiene que ser muy sólida. Y tú no, en esos clientes tú notas la energía con la cual llegan, si llegan muy estresados, si llegan con muy mala energía. O sea, ya tú notas, con los años que tienes de experiencia, ya notas al ver a la persona o en 5 minutos ver qué es lo que realmente necesita, porque hay personas que a lo mejor no necesitan un buen masaje, sino un buen consejo también, porque también me imagino que en una terapia pueden estar hablando, le das algún tipo de conocimiento, o sea, cómo tú te desenvuelves en esa terapia. Muy interesante tu pregunta. Yo te digo algo, la gente necesita escucharse, todos necesitamos escucharnos, yo me incluyo, todos necesitamos escucharnos y alguien que nos escuche. ¿Sí? Más que una cuestión de energías que también están, yo lo primero que hago es escuchar lo que tiene el paciente para decirme. ¿Por qué venís acá? ¿Qué te trajo acá? Contame tu historia, un poco, dependiendo del perfil, si veo que es una persona más abierta, menos abierta, cómo formule yo la pregunta. Sí, bueno, eso es experiencia. Vale. Por eso no es solamente conocimiento, también es experiencia. Yo puedo ser una enciclopedia viva, pero si al momento de hablar con alguien no tengo el saber hacer de transmitir, no tengo el saber hacer de qué pregunta hacer, porque a veces pensamos que tenemos que escupir conocimiento y no escuchar qué realmente, a qué vino esa persona, ¿entendés? Claro. ¿Qué es lo que quiere de acá? Entonces, por eso también cada encuentro con los pacientes, con mis pacientes, es tan personal, tan personalizado, ¿entendés? Porque capaz viene alguien y me dice, tengo un dolor por una mala postura del trabajo, que ahí yo ya tengo un campo enorme con una sola frase para trabajar. ¿Por qué llegaste al punto de dolor? ¿Qué es para vos mala postura? Ay, la mejor postura es la que menos dura en el tiempo. Punto número 1. Entonces, por ejemplo, al sentarnos, ¿no? A lo que trabajas en la oficina. Sí, ya es trabajar con todo un sistema, es encontrarme ante una persona que tiene todo un sistema de creencias, que tiene todo un bagaje según su experiencia, lo que le contaron, lo que le dijeron que es la buena postura, que la buena postura es el monitor acá, estar así, recto, tieso, y así 8 horas. Imposible. Me mato. Yo me mato si tengo que estar así, ¿entendés? O sea, no, es imposible, eso es imposible sostener, ¿entendés? Entonces, ahí ya es
una faceta que a mí me encanta de mi trabajo, que es la educación. Entonces, ¿Cómo se debería sentar uno que, por ejemplo, yo trabajo mucho en oficina y me la paso mucho tiempo sentado? O sea, ¿qué métodos tú me puedes recomendar para eso? mira, la cuestión no es que no pases tiempo sentado porque hay trabajos que lo requieren. Lo que yo propongo es que hagamos el mínimo cambio efectivo. ¿A qué voy con esto? Cosas pequeñas que no te afecten a vos en tu cotidianidad, o sea, que no te afecten a vos en tu cotidianidad en cuanto a que sean sostenibles en el tiempo, porque efectos sí van a tener, pero no te van a afectar en el sentido de decir, puta, tengo que comprarme un nuevo escritorio, porque ahora la moda es trabajar parado, ¿entendés? O, no, ahora, no sé, tenés que parar cada 10 minutos a hacer yoga en el medio de la oficina. Que son cosas que vos decís, hermoso, sí, en un mundo de fantasía, Martí. O sea, la vida real no se mueve así. Literal. En la claro. vida real tenés el cliente que te está hinchando la paciencia, tenés a 300 cosas que tenés que atender, una llamada, una casa que tenés que ir a Claro, el tasar. estrés. Claro, hay muchas cosas a considerar, ¿entendés? Entonces, son cuestiones muy puntuales que se pueden hacer para sumar bienestar. Por ejemplo, una pausa activa. Es hermoso el término pausa activa porque es una contradicción en sí misma. ¿Cómo haces activo una pausa? No entiendo. Vale. O sea, es maravilloso. Pero, es? ¿qué es? Frenar 5 segundos, 10 segundos, ni siquiera te digo minutos. Si quieres hacerlo en un minuto, hacelo. O sea, un minuto de tu tiempo es medio tema de reggaetón. Entonces, te pones medio tema de reggaetón y haces un ejercicio. Pausa activa, ¿qué es? O sea, como estirar la columna. Tomás aire, expandís y ahí cerrás y ahí abrís, expandiendo, estirando todo y volvés a contraer el pecho. Me sonó la columna. Eso es sumar movimiento. Eso lo puedes hacer cuantas veces quieras, o sea, recomendable para la humanidad. Y es algo súper sencillo, pero que te juro que vas a notar la diferencia, porque ya le estás sumando movimiento al cuerpo. O sea, nosotros pensamos que ahora, imagínate esto, en la época de las cavernas, uno tenía que huir del puma, ir a cazar la comida, ir a recolectar. Siempre en estado de alerta. Sí. Claro, el ser humano es un animal en movimiento, ¿entendés? O sea, es un animal que tiene lógica, que se necesita mover, o sea, pero nuestro cuerpo necesita ese movimiento. Entonces, el hecho de ahora en la modernidad de estar 8 horas, 9 horas, 10 horas, que eso lo estamos considerando en jornada laboral. Después que llegás a casa y te pones Netflix para desconectar y seguir sentado y seguir fomentando que también eso. Estamos en una etapa donde las redes sociales están dominando el trabajo online y mucha gente se está yendo de un trabajo físico a un trabajo de oficina o un trabajo en casa. Sí, que, a ver, el problema no es trabajo-oficina, o sea, no es que hagamos la dicotomía de ¿qué es mejor, trabajo-oficina o trabajo en casa? A mí me da igual, yo lo que te voy a decir que lo mejor es que te muevas. Vale. O sea, sumá movimiento. ¿Por qué ahora se sumó tanto la moda o una corriente de trabajar parados? Por esto, el hecho de estar parados tantas horas es una postura incómoda. Entonces te va a forzar naturalmente a que todo el tiempo estés cambiando de movimiento, que estés cambiando de flow, que te apoyes un rato en una pierna, en la otra, que quizás te hagas un poquito de sentadilla porque el cuerpo de estar tanto extendido las piernas... O incluso de pararte de vez en cuando. Total, de que es más, te invita más a que camines, a que hagas un balanceo, un cambio del peso corporal, ¿entendés? Entonces todo ese tipo de cuestiones fomentan más el movimiento. Entonces no es que el escritorio alto per se para que vos estés parado te va a solucionar la vida. Lo que sí va a hacer que contribuya a que te muevas más, a que fomentes ese movimiento, es el hecho de estar en una postura que a vos te puede llegar a resultar incómoda. Por ejemplo, esta silla es fantástica, es cómoda, todo buenísimo. Sí, yo te digo, yo prefiero sentarme en el piso. Prefiero sentarme en el suelo porque naturalmente el cuerpo va cambiando de posición. Yo hay veces que trabajo en el suelo,
me concentro mucho más así, o sea, me enfoco mucho más así. En una mesa ratona, en estas mesitas de salón, digamos, Sí, sí. pongo el ordenador ahí y me siento en el suelo. Entonces hay veces que, bueno, si pusieran una cámara en mi casa, que Estás estoy incómoda con la bastante. rodilla así, que después así, que después así, que después ahí me Claro, porque el muevo, cuerpo que va buscando la todo el comodidad. tiempo naturalmente. Y yo no me doy cuenta que me estoy moviendo. O sea, inconscientemente mi cuerpo busca ese flow, mi cuerpo busca esa fluidez, Vale. ¿entendés? Y no lo estoy haciendo consciente. Entonces, para mí no es una carga mental el hecho de estar pensando, tengo que hacer mis pausas activas cada 40 minutos, me voy a poner una alarma, que es una metodología que puede servir y está muy buena, ¿entendés? Pero a mí me resulta más cómodo el movimiento intuitivo. Si yo estoy, similar a lo que hablábamos del escritorio de pie. Es movimiento intuitivo, vos no estás pensando, ahora voy a cambiar todo el peso de mi cuerpo para una pierna, ahora para el otro, ahora... No, no, naturalmente va surgiendo y vos mientras estás con tu foco en tu trabajo, pero inconscientemente tu cuerpo ya se va moviendo, va sumando fluidez, ¿entendés? Entonces es muy diferente. Vale. Por eso te digo, cada persona es un mundo. Hay personas que son quizás más metódicas, más pragmáticas, que prefieren tener su relojito cada 40 minutos. Más organizado, sí. Exacto. Y otras más esporádicas, más extrovertidas. Exacto. Y hay otras personas que me van a decir, mira, si yo me pongo la alarma, la apago y sigo con lo que estoy haciendo. Entonces a ese tipo de personas yo te voy a decir, ok, te recomiendo la incomodidad. Vale. Te recomiendo la incomodidad porque tu cuerpo mismo va a ir yendo con ese flow de encontrar un punto en el que se quede cómodo, pero después va a mutar a otro, ¿entendés? No es algo estático, o sea, el agua estancada se pudre. Nuestro cuerpo se contamina, sí. Nuestro cuerpo funciona también en esa de si se estanca, si está sedentario todo el tiempo, se pudre. ¿Qué es que se pudra? Que me aparezcan dolores, que me aparezcan enfermedades, que tal cual, que esto, tal. ¿Y qué personas así o qué tipo de pacientes sueles atender? ¿Personas ansiosas, personas que están como depresivas o de todo tipo de personas? Todo tipo, o sea, yo considero que mi trabajo es una vía maravillosa para conectar con las personas a un nivel que en otro contexto no conectaría así, y más con alguien que es un desconocido, ¿entendés? Hay gente que viene porque necesita relajarse. Hay gente que viene por un síntoma particular, como puede ser un dolor de cuello, un dolor de lumbar o lo que sea, y que necesitan mitigar ese dolor. Y vienen en función de encontrar el alivio, ¿entendés? Vale. Hay gente que quizás viene por una cuestión de deporte, entonces es más una cuestión de lo tengo que hacer. Es una conducta de, ok, vale. Tengo que, así como tengo que ir al Nutri, tengo que ir al fisio, tengo que ir a la masajista y tengo que ir a entrenar. O sea, entonces... En el caso de una persona deportiva, yo antes practicaba un deporte profesional que era el béisbol y bueno, realmente yo no hacía masajes. ¿Cuántas veces tú recomiendas hacer masajes, no sé, al mes o cada cuánto tiempo uno debería hacerlo? Si uno se dedica a alto rendimiento. Ok, como muchas cosas, depende. Depende, cada caso es puntual. Depende, cada caso, como te digo, cada persona es un universo, cada caso tiene millones de variables y son todas cuestiones que hay que considerarlas. Como te puedo dar una generalidad de, a ver, el deportista de alto rendimiento siempre va a tener una mayor exigencia a nivel corporal, siempre va a tener una mayor exigencia en cuanto a los entrenamientos, que entrenan con muchísimo volumen de trabajo. También con una exigencia muy alta en cada entrenamiento, ¿entendés? Entonces, el hecho de el masaje deportivo para como una herramienta para descargar toda esa tensión muscular. Y en esos casos, también. Claro, en esos casos yo te diría una vez por semana. O sea, pero porque estamos hablando de gente que su herramienta de trabajo, su herramienta de trabajo bien cuerpo. Exigida además, porque tienen mucha exigencia, es el cuerpo, claro. Entonces
tiene que estar la maquinaria perfecta. Imagínate que estás corriendo con un Fórmula 1. ¿Vos le cambiarías el aceite? No conduzco, no tengo ni idea cómo es el tema de coches, perdón. Pero vos le cambiarías el aceite Bueno, ya cada veo que 10 años. yo he visto No. que los conductores de Fórmula 1 utilizan por la fuerza G, entrenan mucho la parte de lo que es el cuello. Lo he visto en Fernando Alonso y en otros grandes pilotos. Y me imagino que tomarán varios masajes en lo que es los trapecios, el cuello. Claro. Y toda esa zona. Sí, o sea, son cuestiones que te digo, dependen mucho de la persona en sí, del contexto, o sea, yo no me puedo poner acá a dar recomendaciones sí, ahora todos tienen que hacer tal cosa, no, porque no funciona así, o sea, es una cuestión de criterio. O sea, como yo te dije, tengo mi formación académica y mi formación de la vida, que es mi experiencia. Y a mí un concepto que me fascina usar es experienciar la ciencia. Hay mucha gente que se queda nada más en la ciencia, hay mucha gente que se queda nada más en la experiencia. Vos entras a un foro de Twitter hablando de algo y tenés los que se basan en la evidencia científica con los que se basan en la experiencia revoleándose piedras para todos lados. Muchachos, alto, y ¿no? tú buscas como un punto en común, ¿no? Un punto en común, es un equilibrio donde lo que haces tiene que tener un porqué y un para qué que también esté apoyado en lo científico sin reducirse a lo científico, ¿entendés? ¿Por qué digo lo de reducirse a lo científico? La ciencia cambia como nosotros cambiamos de calzón. Lo que hace 10 años era lo que estaba buenísimo, lo que había que hacer y tal, y era la verdad absoluta de todo el universo, en 10 años cambió y te dicen totalmente lo contrario. O sea, entonces hay que tener un criterio, hay que estar informado, hay que tener esa cuestión de, ok, sí, tengo en consideración la ciencia, porque no es una cuestión de tachar polos y de decir, claro, ok, me quedo con la experiencia y con la ciencia, es una cuestión de integración. Y después, el hecho de basarse en la experiencia está guay, pero siempre que sepas qué es lo que estás experimentando, ¿entendés? Siempre ¿Te que consideras sepas, una persona espiritual? Sí, por supuesto. O sea, ¿qué sería? Yo te hago una pregunta, Edu, cambiemos de roles. Bueno. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona espiritual para mí, o sea, yo desde hace muchos años, yo presencié lo que es un despertar espiritual, yo le digo así, un punto de inflexión donde busqué más allá de lo que estaba viviendo en mi vida cotidiana, o sea, buscar ese propósito de cuál es mi objetivo aquí en la vida, o sea, qué le tengo que aportar a la sociedad y a lo que está alrededor mío. Yo pienso que ese es una persona espiritual que busca servir a los demás, buscar ese propósito que te llene a ti como persona y la parte interna, el alma como tal. Ok. En cierto punto, según tu concepción de lo que es una persona espiritual, te digo que sí. Pero ¿por qué te digo hasta en cierto punto? Porque vos lo que me estás planteando es solamente un servicio hacia afuera. También me tengo que servir a mí misma. Sí. ¿Entendés? Ahí donde está también el despertar de conciencia, ¿vale? Porque yo en ese momento yo llegué a esa incógnita porque he visto a personas que son muy espirituales, pero también les falta acción, o sea, creen que por meditar y mirar al cielo les va a caer todo en un regalo, y no es así. También está el despertar de conciencia, que es donde tú te das cuenta de tus hábitos, de qué es lo que estás haciendo, cómo tratas a tu cuerpo, qué ejercicio estás haciendo, y cómo en el mundo terrenal, porque yo tengo la creencia de que somos personas espirituales con una experiencia terrenal, viviendo una experiencia terrenal. Entonces, en base a eso, yo creo que una persona tiene que trabajar tanto lo espiritual y la parte de la conciencia. Eso yo le digo como un despertar combinado. O sea, digamos, integrar esta cuestión más etérea con el día a día. Exactamente. O sea, que cualquier hijo de vecino pueda tener su despertar espiritual, por decirlo de alguna manera, sí. O sea, a ver, en mi concepción lisa y llanamente, el mejorar día a día, eso es ya una persona espiritual. O sea, sí. Es alguien que se dirige a crear su mejor versión. Exactamente. Que sí, que tiene una fase de conocer, pero reconocer
es lo que va a hacer la diferencia. Y que ese punto de inflexión no necesariamente tiene que ser un eventazo, sino que puede ser algo que vos identificás ahí y decís, ok, quiero esto en mi vida. Capaz es una pavada, como quiero trabajar 9 horas en una oficina todos los días. Y la verdad que no, o sea... Ese punto me encanta porque este momento fue hace como 4 o 5 años que yo me dedicaba al deporte profesional aquí en Tenerife. El mejor equipo de España, los Tenerife Marlins, y llevaba 5 años con ellos, 5 campeonatos, la verdad que todo bien, tenía mi pareja, tenía 2 emprendimientos familiares, 2 negocios, y estaba en una rutina de que sí, bien, cobraba en cuanto a lo material bien, tenía mi familia bien, pero claro, llegó un momento en que, mira, esto es todo, o sea, esto es lo que voy a hacer, esta es la rutina, y ahí es cuando comenzó como que esa pequeña autoconocimiento, mira, tiene que haber algo más. Ahí es donde vinieron eventos como tal, unos buenos, otros malos, ya eso será otro tema, otro vídeo que haremos, pero sí es cierto que hay 2 maneras de cómo llegar a ese despertar, bien sea por el dolor o por la conciencia. Lamentablemente me tocó por la parte del dolor, que, o sea, lo digo en esa palabra porque es como tú lo identificas, pasa por una mala racha, pasa por momentos. El síntoma. Exactamente. Trayéndolo a la cuestión más salud, bienestar y tal, una palabra que se usa mucho para eso que estás describiendo es síntoma. Algo que tenés en tu vida y no querés que esté ahí. Exacto. Entonces, eso es una de las maneras en las que tú te das cuenta de que realmente quieres hacer un cambio. Y si también está por el otro lado, de que las personas, obviamente a través de la conciencia, del conocimiento, yo no leía, yo era muy arrogante, yo estaba por la vida de que me lo sabía todo. ¿Vale? Entonces, por mis errores pude aprender y tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Así es como llegué a ese punto. Pero hay esas 2 maneras, tanto puedes llegar a través del dolor o a través de la conciencia. Sí. Ese es mi objetivo y es por eso que es uno de los puntos que conecto contigo en esa parte, que te veo una persona bastante consciente, que busca mejorar como persona en todos sus ámbitos, y yo la verdad que conecto con esa esencia tuya. La verdad que es muy bonito rodearse de personas así. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias también por este espacio, esta oportunidad y tal, y también la oportunidad de conocernos. Dale, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí, para algo que quiero decir muy, muy puntual, es a veces cuando pensamos en espiritualidad pensamos en una cuestión de prenderse un palo santo, ponerse al sol, respirar 400 veces y hacerle un canto a la Pachamama. Y eso puede ser una vertiente de lo que es algo de lo espiritual en cuanto a lo más ritual o lo que sea, pero lo espiritual no se reduce solamente a eso, sino también una cuestión de, a ver, si yo quiero un trabajo de tal y cual cosa, ¿qué es lo que estoy chocando contra eso? Los patrones, ahí es donde entran los patrones propios, o sea, los patrones generacionales. Por ejemplo, alguien que se crió en Occidente con una familia tipo, clase media y tal, con el concepto de que hay que trabajar con esfuerzo, con el sudor de la frente, de que mientras más trabajes más plata vas a tener y que después en tu tiempo libre te empezás a vivir, ¿entendés? Entonces, una persona que se cría con ese tipo de creencias, con ese sistema de creencias, después, el día de mañana, piensa que necesita su trabajo de 8 horas en oficina y tal. Que no estoy criticando el trabajo de 8 horas de oficina, sino de yo lo que pregunto es, ¿desde dónde estás tomando esa decisión? Desde ese sistema de creencias que otra persona, sea cultura, sociedad, tus padres, tu contexto social, amigos, tal, te dijo que era lo que tenías que hacer, o realmente deseas eso. Yo hubo un momento en el cual me pregunté a mí, o sea, yo quiero trabajar en un consultorio de fisioterapia teniendo 10 pacientes en simultáneo porque si no las obras sociales me pagan una miseria y los trato como si fuesen, toma, te enchufo al magneto y me voy como con otro producto, paciente. Claro, te trato como si fuese una cosa, una bolsa de carne. Y me hice esa pregunta y dije, no,
No. Recibiste el llamado. No sé si llamado o cuál, o sea, a mí no me sonó ningún ringtone, ¿eh? No tenía cobertura en ese momento. Pero en ese momento dije, ok, ¿y qué es lo que quiero? Y es una pregunta que uno se piensa que camina la vida pensando qué es lo que, o sea, que sabe qué es lo que quiere, y en realidad es una pregunta que no nos la hacemos. ¿Qué es lo que quiero? Generalmente nos enfocamos en lo que no queremos y nos quejamos de eso. O sea, ni siquiera es que decimos, ok, encontramos un pasito hacia la solución. No. Sino es, no me gusta mi trabajo de 8 horas, mi jefe me grita y lo odio y llego a mi casa y me quejo de eso. Ok, entonces, ¿no pensaste en preguntarte qué querés? ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Qué características tiene? Pero en lo tangible, ¿entendés? O sea, quiero trabajar 4 horas por día con gente que me nutra, ganando X cantidad de plata, brindando tal cuestión, en donde yo reciba y también brinde. Me cambia totalmente la perspectiva. O sea, porque estoy decidiendo yo qué es lo que quiero. Entonces vos me podrás decir, bueno, Marti, lo veo súper alejado de eso. Yo te puedo decir que quiero hacer tal y cual cosa, pero mi realidad está mega alejada de eso. Sí, pero hay una diferencia. Claro, cuando pones en palabras y lo definís, qué es lo que vos querés, vas a dar pasitos hacia eso. Sí. Y no es que... Quizás abrir tu camino. Claro, o sea, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un paso y después el otro y después el otro, y te das cuenta de lo que parecía un vacío, un abismo, y de que esa frase que vos decís, que es lo que deseas y lo que querés, está alejadísima de tu trabajo ideal, en el ejemplo que estamos poniendo. En realidad, dando un pasito y haciendo un contacto y hablando de tal cosa y cambiando el mindset de me quejo de lo que no me gusta por sí, me dirijo hacia lo que digo que creador. Quiero. Sí. Total. Y ahí se abren las puertas del universo. O sea, y te das cuenta. Ahí ya entramos a niveles de conciencia, frecuencia. O sea, es un campo demasiado... Vos sabrás mucho más que yo en eso. Yo te hablo de que experiencio ciencia y en base a eso tengo mis conclusiones. Sí, porque el tema de víctima es una frecuencia y un estado de conciencia. Hay una escala de David Hawkins que habla sobre los niveles de conciencia. Y la vergüenza, la culpa, el sentirse víctima es una frecuencia bastante baja. Los que sepan del tema sabrán lo que digo, y si quieren lo hablamos en otro momento, que también es un tema que me gusta mucho. Sí. Pero claro, o sea, y el hecho de, no es que cambió tu realidad, cambió tu mindset. Un cambio de percepción, un cambio de contexto. O sea, esto la física cuántica lo explica muy claramente. Yo que te digo, experiencia o ciencia. La física cuántica te habla del efecto observador. O sea, y lisa y llanamente te está diciendo que lo que tengas acá va a ser lo que vas a ver proyectado como una pantalla de cine afuera. Tenés queja acá, tenés pensamientos negativos, cuestiones que de lo único que hablas es de lo que no querés en tu vida. La realidad te va a decir, venga, dale, y te lo va a poner todo y cada vez va a parecer peor y decís, puta madre, ¿qué hice yo para merecer esto? No, y aquí les voy a decir algo interesante, que una frase que me llamó bastante la atención, que nosotros somos personas que siempre estamos creando en abundancia. Si tú tienes queja aquí, vas a vivir queja en abundancia. Exactamente. Entonces, si practicas ser agradecido, vas a experimentar bastante agradecimiento en abundancia. Sí. Además, las dos cosas. Hubo un momento de mi vida donde yo me propuse a mí misma agradecer. Que parece algo que vos me decís, dale, ¿en serio? Pero es posible, sí es posible. Identifiqué de que había muchas veces que daba por sentado de que la gente tenía que hacer para mí y por mí. O sea, y dije, esta persona está haciendo algo que no tiene por qué hacerlo, que no tiene la obligación, que tiene el deseo de hacerlo. ¿Cómo lo voy a menospreciar y desvalorizar de la manera de decir, es lo que tiene que hacer y ya, y ni siquiera un gracias? Dije, no. Identificando eso, el reconocimiento de lo que estábamos hablando, claro. Después, el conocimiento es
el porqué de eso, de tu historia familiar, de tal que hay un montón de terapias que se quedan nada más en la parte de conocimiento, de Exacto. conoces por qué actúas de tal forma o de tal manera. ¿Qué te digo? A ver, puede ser parte del proceso, sí, pero también hay una cuestión de cuántas personas hay en el mundo que conocen de dónde vienen esas acciones y no hacen algo al respecto. Y cada persona es una historia, claro. Claro, entonces hay un punto que es el reconocimiento, lo que te libera de todos esos patrones, ¿entendés? Y lo que ahí tomás acción y decís, ok, voy a decidir yo qué es lo que hago ante este tipo de situaciones. Entonces, al momento de que se presentaron situaciones en mi vida donde la gente me brindaba algo por el simple hecho de tener ganas de brindarme algo, ya sea unas palabras, una charla, un abrazo, un regalo en lo material, atenderme el teléfono cuando yo quería hablar con ellos. Por algo está llegando gracias, 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 gracias. Ser agradecido abre puertas. Cuando entendí eso, cuando lo puse en práctica y lo pongo en práctica día a día, o sea, mi percepción de la vida cambió totalmente, pero por una cuestión de la gente se sorprendía de lo agradecida que era y que soy, ¿entendés? Entonces, estamos tan mal acostumbrados a desvalorizar, a dar por hecho, a que mi novio venga y me traiga un vaso de agua sin que yo se lo pida, para mí es un acto de amor enorme. ¿Cómo no le voy a decir gracias? Que un amigo me atienda el teléfono a las 3 de la mañana porque quiero hablar. O sea, por el hecho de que sea mi amigo, no tiene por qué despertarse a las 3 de la mañana a hablar conmigo, ¿entendés? Y de igual manera, si lo llevamos al tema del cuerpo, como tal, o sea, tienes un cuerpo, tienes que cuidar. O sea, ser agradecido con tu cuerpo. Exacto, no tienes ninguna enfermedad, te levantas todos los días, tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieres, de ir a trabajar, compartir con tu familia, comer, elegir la buena comida, o sea, porque estás cuidando tu cuerpo, estás agradeciendo lo que es tu templo. Tu cuerpo es tu vehículo en la vida, tu vehículo de conexión de lo que tenés acá adentro con el afuera. Tu cuerpo es la mejor palabra que encuentro en este momento es vehículo, como si fuese un coche que te lleva a donde vos quieras. Entonces, hay que cuidar ese vehículo sin tampoco caer en volverse un obsesivo. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha cuestión de body los extremos, de mi cuerpo, mi templo. Entonces te encontrás con un montón de personas que actúan conductas que supuestamente están asociadas a algo referido a lo saludable y en realidad no están cuidando su cuerpo o están cuidando su cuerpo tanto que se lo transformaron en el centro de su vida. Y el centro de la vida es esa persona utilizando ese cuerpo como vehículo. Esto te lo voy a poner un ejemplo grotesco. La gente una pareja, donde un tipo tiene un Audi, un coche que le encanta pasarle cera, se pasa horas ahí con la aspiradora y tal, descuida a la novia y la novia le dice, mira, flaco, quédate con el coche. Claro, lleva a cenar al coche, chao, yo me voy a buscar un tipo que me dé atención, ¿entendés? Entonces, en ese sentido el coche era su vehículo para tener a la minita, para llevar a comer a la tipa, para un montón de cosas para... O sea, usa el coche para tener un resultado. Claro, ¿entendés? O sea, utiliza el vehículo, no te quedes frotando el vehículo como si fuese no sé qué cosa, ¿entendés? O sea... Sí, porque ahí ya lo domina algo material. Claro, ya es hacer una cuestión de que eso que se supone que te lo dieron para que vos lo uses para obtener algo, o sea, para llegar a un fin, te quedaste en el medio. Literal, en el medio, en el sentido de que ese coche era el medio por el cual llegar a un lugar y te quedaste en el medio del camino. Tenías que llevar a un lugar, que tenías un objetivo y vos te quedaste ahí como un salame mirando el coche, solo el coche y el coche y el coche y el coche. Y no es así, o sea, hay un fin por el cual tenés ese coche, conseguir a la minita, llevarla a comer, tal cual, viajar, todo lo que quieras, ¿entendés? Entonces, si la minita te dejó, no tenés con quién salir a comer y te echaron del trabajo porque lo único que haces es, no sé, hacer cosas del coche, y me parece que el coche... Eso te dura 3 citas. Claro, ese vehículo que vos lo tenías para usar a tu favor, lo transformaste en un problema. Claro.
por ponerlo en el centro de tu vida, en lugar de ser vos el centro de tu vida quien conduce ese coche, ¿entendés? El problema no es el coche, el problema fue lo que hizo la persona que tenía el coche ante eso, ¿entendés? Sí. Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo. Hay gente que por el cuerpo hace un montón de cosas y deja de ir a salidas con amigos por cuidarse con las comidas. Y la cuestión es que lo externo no te domine, sino que tú domines lo externo. Sí, o sea, tú te puedes tomar una copa de vino, te puedes comer un dulce, no hay problema. La cuestión es no llegar al extremo. claro, cuando vos lo decidas, yo soy una persona que no toma alcohol, pero no tomo alcohol no en plan de 0, 0, 0, sino de que en mi vida cotidiana no me surge el deseo de tomar alcohol. Pero hay momentos muy Un puntuales matrimonio, una donde, boda, un cumpleaños. sí, en una celebración o tal, me apetece un vermucito, me apetece una copita de vino tinto con una rica cena, porque es parte de la celebración, de la ceremonia, ¿entendés? Entonces, en ese momento yo no digo estoy maltratando mi cuerpo porque le estoy poniendo alcohol. Obvio que desde la medicina nadie jamás en la vida te va a recomendar que tomes alcohol porque es un tóxico, porque sabemos que metabólicamente hay un montón de procesos que tu cuerpo lo identifica como un tóxico y dice, ok, voy a activar todos los mecanismos que tenga para eliminarlo. Pero no estamos hablando de extremos, estamos hablando de una copa de vino cada 15 días, ¿entendés? Claro. Entonces, también esa cuestión de tenés un cuerpo, cuidalo, sí, agradecelo. O sea, yo siempre digo que mi objetivo por el cual me muevo, como sano, hago que el bienestar esté en todas las áreas de mi vida, es que quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer el mundo entero y que tener 60 años, 70 años, cargarme una mochila de mochilera y subir a la montaña que se me ocurra sin andar pensando que me duele la cadera, que me duele tal cosa, que esto, que lo otro. Que obviamente cuando tenga 70 años lo voy a tener que adaptar y capaz el mismo peso que me cargo en la mochila no me lo voy a cargar a los 70, quizás sí, quizás soy una anciana súper fuerte y lo puedo hacer, claro, saludable, sí. Pero el cuerpo es el vehículo para que nosotros experimentemos la vida, ¿entendés? Entonces, ahí mi objetivo es ese, es vivir. Mi objetivo es que mi vehículo esté sano, yo estar conforme y feliz con mi vehículo, agradecida hacia mi vehículo y utilizarlo y vivir y tener experiencias y a mí me flipan los viajes, me flipa conocer nuevos países, conocer nueva gente. Entonces, para eso también necesito salud. O sea, pero no solamente necesitar, sino que deseo sostenerme en mi salud. Yo soy una persona saludable, sí, pero lo tengo que sostener. Si nos quedamos nada más en el soy tal cosa, soy tal cual otra, lo das por hecho. Exacto. Lo das por hecho. Y una vez que das por hecho algo, es el momento en el cual decís, no tengo que hacer algo al respecto para sostenerlo y cuidarlo. ¿Entendés? Entonces, si doy por hecho de que soy saludable, estoy cometiendo el error más grande que puede ser en mi vida. Porque ya de ahí voy a dejar de hacer las cuestiones por las cuales me considero saludable. En cambio, es algo que se construye día a día, ¿entendés? Como en una relación, o sea, cuidar a alguien. Una vez que ya llegaste al punto de tener una relación, de conocer a esa persona y que esa persona desea compartir su vida con vos, hay que cuidarlo, hay que sostenerlo, hay que alimentarlo, hay que agradecerlo y hay que nutrirlo. Entonces, eso es en todos los ámbitos. Martina, y ese estilo de vida que tú me comentas, que suena bastante bien y es bastante similar al estilo de vida que quiero tener yo, viajar al mundo, que te conozcan. ¿Tú tienes algún trabajo, algún curso de manera online? Me comentaste que estabas trabajando, estabas en algún proyecto. Si me puedes contar un poco sobre eso. Hay muchas cuestiones que yo estoy creando. Vale, interesante. Sí, hay muchas cuestiones. Ahora estoy formulando un taller vivencial. En principio quiero que sea presencial, pero no descarto la posibilidad de que en un futuro se transforme en una comunidad, en algo para brindarle a la gente ciertas cuestiones de habitar los hábitos. ¿Por qué? Porque muchos sabemos sobre los hábitos saludables. Vos a mí me podés preguntar de qué es lo que te convierte en una persona saludable o qué es lo que tenés que hacer para ser saludable. Todos ya lo sabemos, yo no me tengo que poner a decirlo. Comer saludable, hacer ejercicio, hacer meditación, todas esas cosas que vos decís,
no me cambian la vida, ¿entendés? O sea, lo que sí la te cambia la vida predisposición de cada quien. Claro. Lo que sí te cambia la vida es tomar la decisión. O sea, te cambia la vida ponerte vos en el centro de tu vida y ser vos quien toma las decisiones. Ser responsable. Exacto. Entonces, el hábito solo, la comida saludable, no te va a cambiar la vida, ¿entendés? Vos decidiendo tomar eso, sí. Vos decidiendo el movimiento, moverte, hacer actividad física, caminar, subir las escaleras, es una decisión. Y es una decisión día a día, ¿entendés? Entonces, hay muchas cuestiones en torno de cómo sostengo los hábitos saludables. No es una cuestión de un cómo, es de una cuestión de encontrarle un propósito y un qué. ¿Para qué voy a hacer esto? O sea, ¿con qué objetivo yo voy a hacer esto? Mi objetivo yo lo dije muy claro, yo quiero viajar a todo el mundo y tener 70 años, 80 años y ser una vieja healthy, saludable, claro, que me vean caminando por la calle y me digan, hostia, te doy 20 años menos. Sí. Entonces, teniendo eso claro, tengo los pasos para accionar y es una cuestión de día a día, todos los días tomar la decisión de eso, porque me dirijo hacia ese ya resultado es como vivir en propósito, vivir en bienestar siempre, de en qué es lo que agradecimiento. quiero y eso ya a su vez te lleva a una coherencia, a que vos seas coherente con lo que querés, de que seas coherente con lo que decís, con lo que accionás, o sea, pero es todo un trabajo interno que también te conecta con lo externo, porque si nos quedamos con el trabajo interno queda como una cuestión muy aislada, ¿entendés? Entonces tenemos que conectar con lo exterior, claro, que es esta cuestión, también. sí, compartirlo, también decir, ok, tengo un trabajo que está en coherencia con lo que yo quiero para mi vida. Y sabiendo qué es lo, o sea, no sabiendo, decidiendo qué es lo que yo quiero para mi vida, todas las decisiones que yo tome van a estar muy orientadas. O sea, por ejemplo, me pueden llegar a proponer un trabajo de trabajar en hoteles súper de lujo, de masajista, viajando al sitio en particular y tal, pero yo ya sé que en ese trabajo voy a tener que trabajar los 7 días de la semana por temporada, que los 7 meses que voy a estar en temporada. No está vinculado a lo que es tu visión. Claro. Entonces ahí digo, ok, costo-beneficio. O sea, digo, ¿por qué sí, por qué no? Y si lo que digo que sí, o lo que digo que, ¿por qué no a esa propuesta? ¿Por qué sí a esa propuesta? Encuentro una conclusión, lo entiendo, ¿entendés? Y digo, ok, voy a tomar esta oportunidad, voy a decir capaz en otro momento, pero todo porque yo ya decidí mi coherencia, o sea, mi objetivo de vida, qué es lo que yo quiero. Muchas personas hoy en día no saben qué es lo que quieren, ni siquiera saben cómo empezar. No se lo preguntan, claro, o sea, y capaz a veces al principio te encontrás con una nebulosa que decís, ok, todo lo que yo pensaba que era lo que yo quería, en realidad era el deseo de mi papá, el deseo de mi mamá. Que fue lo que me pasó a mí con el béisbol. Claro. Al final saqué la conclusión que lo hacía por amor a mi padre, porque él fue futbolista desde muy temprano y se lesionó la rodilla. Y él nos puso a mi hermano mayor y a mí en ese deporte. Claro, yo era bueno, me desempeñaba bien, pero al final de todo, cuando llegué a cierta edad, entendí, mira, esto es realmente lo que quiero. O sea, llegué a un buen nivel deportivo, porque se me daba bien, gracias a Dios, pero al final no era lo que yo quería. Claro, entonces, ¿y dónde estabas vos en todo eso? O sea, vos me decís, llegué a un buen nivel deportivo, era buen deportista y tal, pero me estás hablando del deporte, o sea, no me estás hablando de vos. Exactamente. O sea, claro, y como deportista puede ser fenomenal. Muchos eventos buenísimos, muchas experiencias, muchas amistades, todo muy bien, pero llegó en el momento donde dije, mira, ahora voy por lo que yo quiero. ¿Vale? Incluso me quedé con buenos hábitos, sigo entrenando a diario, sigo comiendo bien, dentro de lo que mi conocimiento acata. Y bueno, yo creo que eso es bastante importante y es un punto que sé que tienes razón. Bueno, no sé si tengo razón o no tengo razón. Sí, o sea, sí, que te lo digo porque ahí es donde siempre me viene una frase de que uno tiene dos vidas y uno realmente comienza a vivir cuando te das cuenta que o sea, comienzas a vivir tu segunda vida cuando te das cuenta que solo tienes una. Entonces,
Por ejemplo, hasta los 22 años yo tenía 22, 23 años, estaba viviendo algo. Y de mis 22 hasta ahorita, 28 años, ha sido un cambio 180, totalmente, o 360. Un cambio brutal. Y la verdad que o sea, agradezco esa primera etapa de mi vida, pero ahorita me siento maravilloso con lo que estoy viviendo. Ojo que si fuese un cambio de 360 volverías al mismo lado. Exacto. Dependiendo de cómo lo ahí veamos. Tenés la escucha. ¿Ves por qué digo que hay que escucharse? Sí. Bueno, pero había dicho 180 también. Sí, 180, 360, claro, volvés al mismo punto de inicio. Sí. Y bueno, la verdad que bien, bien. Esta etapa, yo en lo personal quiero ser speaker internacional, conferencista, me gusta mucho en lo que es el crecimiento personal, que muchas personas están diciendo de que todo el mundo se está dedicando a esto y bueno, realmente a lo mejor sí, pero es que estamos en una era también bastante consciente, donde la tecnología está dominando y que si la utilizas para el bien, puedes evolucionar, pero si la utilizas para el mal, obviamente no te va a ir muy bien. Es que ahí, ese escenario que estás planteando me parece muy gráfico y cotidiano para entender que la culpa no es de la tecnología, la culpa no es del chat GPT, dejemos en paz las computadoras. Exacto. La cosa es, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué hacemos nosotros ante eso? ¿Entendés? ¿Qué hace cada persona ante eso? Y eso, aplicarlo a lo que sea. El problema no es el coche. El problema es que el tipo se quedó obnubilado con el coche. Exacto. El problema no es el chat GPT, el problema es que pensemos que es Dios y que todo directamente lo pasemos por ahí, ¿entendés? Entonces, o sea, la ciencia se volvió la nueva religión, de que es una cuestión de hay que creerle al médico lo que te dice por su saber y alabado sea señor doctor, ¿entendés? Por eso, cuando la ciencia queda nada más en una cuestión de saber, ya te tengo que creer, claro. ¿Entendés? Cuando yo hablo de experienciar la ciencia, es esta integración entre el saber que tiene que estar, no digo que no, tiene que estar, pero también el vivirlo, el respirarlo, el encarnar eso que estás ubicando como un saber, ¿entendés? Yo esto lo explico siempre con las personas cuando me preguntan algo, o en mis pacientes, o mismo en el contenido que yo genero en Instagram. Yo jamás voy a decir algo como un consejo, una recomendación. ¿Cuál es tu usuario en Instagram para que te siga? Para que te digo esto y ya te lo digo. Yo jamás voy a escupirte una recomendación que no haya aplicado primero en mí. Eso. O sea, yo todas las cuestiones que recomiendo, todo lo que hablo, lo hablo desde mi experiencia. Mi contenido igual. Apoyada en un cierto saber, el cual me encargo de encarnarlo, ¿entendés? Que no sea una cuestión de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, o en casa de herrero cuchillo de palo, ¿entendés? Que es esta cuestión tan popular de, sí, esta persona sabe un montón, pero después en su vida se le cae a pedazos. Es como que yo te diga, haz ejercicio, entrená, come saludable, y que yo me clave una hamburguesa todos los días, una pizza todos los días, no sí. Me mueva y sea súper sedentaria. Entonces, ¿desde dónde me vas a decir lo que me vas a decir? ¿Entendés? ¿En qué te apoyás? Al final las personas lo saben, lo sienten en la manera en cómo hablas, cómo te perciben, y es fácil detectar cuando una persona te miente y cuando una persona te habla desde la verdad. Sí, que quizás no es una mentira, sino de que esa persona está en el proceso. Está dividida en lo que está diciendo de lo que hace, que es lo más normal del mundo. Pero no por eso quiere decir que esté bien, o sea, a mí me da mucha gracia usar la palabra normal porque ahí se lee norma del mal. Normal. Entonces, lo que nos parece normal... No lo había visto así. Lo que nos parece normal no quiere decir que esté bien, ¿entendés? Quiere decir que es normal, punto. O sea, no le pongamos otro adjetivo, es normal. Que alguien haga algo diferente a lo que dice o que diga algo diferente a lo que hace, es normal. No quiere decir que esté bien. O sea, es algo que nos tenemos que aprender a curar de eso, ¿entendés? Entonces, por eso yo te digo lo de experienciar la ciencia.
encarnarlo yo, vivirlo y... Como tomar la teoría y llevarlo exacto, a tu vida. y ya cuando yo lo viví, me nutrí, lo mastiqué, adquirí todos los nutrientes, ahí te lo comento y te digo, desde mi punto de vista, de mi experiencia, que puede ser muy distinta a la tuya. Y eso también hay que entenderlo, ¿entendés? Lo que quizás me funciona a mí, quizás a vos me decís, esto no me va. Sí, a lo mejor de 10 cosas que tú me dices, a lo mejor yo agarro 3 que me funcionen a mí, no todas. Sí, pero hay cuestiones que son muy, muy estructurales, ¿entendés? O sea, el hecho de tener coherencia entre lo que pensás, lo que decís, lo que sentís y en base a eso accionar, eso te va a servir a mí, a vos, a tu tatarabuela y a mi bisabuela húngara, ¿entendés? O sea, eso nos va a servir a todos. Y nos es útil a todos, más allá de la forma de, no sé, entrenar 3 veces por semana. ¿Es mejor que entrenar 4 veces por semana? ¿Es mejor que tal ejercicio? ¿Entendés? O sea, ahí ya estamos hablando de cuestiones de formas. Yo te estoy hablando de un concepto, movimiento. El movimiento te va a venir a vos bien, a tu abuela y a quien sea. A todo ser vivo, el movimiento le da vida, ¿entendés? Porque el movimiento es vida. O sea, agua que no se mueve se pudre, hay que fluir. O sea, entonces, el movimiento es una cuestión que a vos te va a servir, a mí me va a servir, a todo el mundo. Ahora, ¿qué movimiento? Ok, ahí se abre todo un mundo de formas, que es, a vos te sirve CrossFit, a mí me sirve ir al gimnasio, a otra persona le gusta Pilates, a otra persona le gusta natación, pero el core, el centro, sigue siendo un movimiento, ¿entendés? Entonces, esa recomendación y le va a hacer bien a todo el mundo, pero ahora que vos me digas no decido tomarla o sí decido tomarla, ya es cuestión tuya, personal, claro. ya es cuestión tuya y es respetable, es entendible, pero si a mí me preguntás, y bueno, yo te voy a decir, y movete si querés salud, ¿entendés? O sea, claro. Después si vos no querés salud, que lo puedes hacer, qué sé yo, o sea, no estoy de acuerdo, pero ok, no te muevas, pero ya es una decisión tuya. Bueno, Martina, un poco ya para finalizar, quiero hacerte una pregunta para que la persona que esté escuchando este vídeo sepa a qué te dedicas y los que están empezando a ser fisioterapeuta o masajista o ese cliente que quiera atenderse contigo. O sea, quiero que les digas quién es Serena y cómo te describes. Ok. ¿Cómo te describes como persona y como profesional? Para mí no hay tal cuestión como una división entre la persona y el profesional. Eso es una imaginería que nos vendieron. O sea, porque los problemas que tenés como persona te los llevas a la oficina. Si en casa, no sé, tu marido te grita y en el trabajo vos permitís que tu jefe te grite y los problemas que tenés como persona los estás llevando también al trabajo. Tú tienes esas dos versiones realmente unificadas, o sea, tú como profesional eres como persona. Yo considero que soy una persona muy transparente en ese sentido. O sea, obviamente con sus adaptaciones yo no le voy a hablar como le hablo a una amiga a un paciente, pero la esencia, la coherencia sí está, ¿entendés? Sí. Vos me ves en consultorio y te voy a hablar siempre con un lenguaje muy, muy que lo puedas entender, te voy a hacer chistes, voy a estar en una postura relajada, porque la cosa protocolar de señorita doctora, no, a mí no me gusta eso. Entonces, en ese sentido, mi esencia no va a cambiar en el trabajo, yendo al supermercado o acá en la entrevista, ¿entendés? Y después, en eso, teniendo en cuenta esa cuestión que te digo de que no hay una separación entre la persona y el profesional, o hay una separación imaginaria, por ende no hay separación, yo me considero una apasionada de la vida. Me apasiona vivir, me apasiona crear experiencias, crear recuerdos, crear conexiones. Las conexiones, escribir yo el guión de mi vida,
conectar con gente que me nutra, y gente que me nutra no es solamente la gente linda que tira flores y ya, gente que te nutra puede ser alguien complicado que vos decís, ok, es tratar con esta persona, tratar hacia esta persona, ante esta persona, me va a llevar un crecimiento, me está nutriendo, por más de que quizás la forma que tengo adelante es de un jefe que me grita, ¿entendés? Pero todo lo que yo voy a aprender gracias a esa experiencia me nutre, ¿entendés? Entonces, no es solamente gente que me nutra de flores, colores y cosas bonitas, ¿entendés? Sino también de los desafíos. ¿Y qué hago yo ante esos desafíos que a fin de cuentas son maestros? Como atravesarlos. Son maestros que se nos presentan con la cara de tu peor enemigo, con la cara del jefe que te grita, con la cara del tipo que te traiciona y que duelen. Es como verlo, qué enseñanza me trae esta persona. Total. O sea, y no solamente qué enseñanza te trae, sino que vas a aprender por qué posición tomas vos al respecto de eso. Te arman un escenario, ¿entendés? Te arman un escenario, te ponen una peli y te ponen así mirándote y te dicen, ok, ¿qué vas a hacer vos al respecto? Ante todas estas condiciones, ¿qué haces vos al respecto? Ok, ¿aprendiste? Continúa, ¿entendés? Entonces, eso también es gente que te nutre. Quizás no de la manera que uno se imagina, pero te nutrís por la posición y la decisión que tomás vos al respecto de eso, ¿entendés? Entonces, trayendo la pregunta que me dijiste, ¿cómo me defino? ¿Con qué palabras me defino? Me parece que apasionada de la vida es una frase que me apasionada. Encanta. Me encanta. Apasionada. Por lo que hace, por lo que experimenta. Me genera muchísima pasión lo que hago, sí, y yo me genero mucha pasión en las sesiones también. O sea, bueno, eso suena muy mal. Corte. Señor editor. Ella da mucha pasión, ¿no? Oh, no. Valentina recorta. Pero, a ver, apasionada de la vida, foco en el bienestar, foco en disfrutar, en el disfrute, en esta cosa de la risa, sí surgió, a ver, hay momentos donde yo me olvido de que el mundillo del masaje está hipersexualizado y yo lo tengo tan internalizado como una cuestión de bienestar y no como una cuestión de cosas de otros rubros, o sea, entendibles, pero que acá no. Pero que surge a veces el chiste. Sí, el otro día... Es normal, es normal. Sí, el otro día fui a hablar con una compañera y le hice un chiste al respecto que yo me puse colorada, pero dije, no puedo ser tan despistada de utilizar tal término como recién apasionada en la sesión. Pero tú vas de buena onda, o sea, no lo dices con esas intenciones. No, bueno. Pero bueno, la cuestión que... Ya dirá tu pareja, tú no, sí, yo sí lo veo con esas intenciones, cuando lo dice lo aprovecho. Sí, bueno, para es otra cosa, dejémosla acá. Pero bueno, sí, soy esto, ¿entendés? Hay veces que en las sesiones tengo este tipo de chisporroteo de palabra, de que digo, me río, ¿qué querés que haga? O sea, y son cosas espontáneas. Y mis pacientes también, o sea, se ríen y o sea, se genera un ambiente muy lindo de intercambio, la verdad que sí. Es un espacio, yo siempre digo que mi consultorio es un espacio seguro. Es un lugar seguro, es un lugar de confianza en donde vos podés venir acá con tu mochilita de cosas que yo amablemente te voy a decir, dejalas acá a un costadito. Si querés, hablamos al respecto, si vos tenés ganas de hablar algo al respecto. Y si no, ok, ¿desde qué lugar yo te puedo ayudar? ¿Entendés? Entonces, por eso cada sesión es un mundo, cada persona es un mundo y se da todo muy... me encargo yo de generar ese espacio seguro, ¿entendés? Claro. O sea, y esta transparencia me parece que es una cuestión muy de la confianza, de, ok, vos estás confiando en mí, pero yo también estoy confiando en vos.
vos, ¿entendés? Claro. Entonces es mutuo, es un ida y vuelta, es un intercambio también de palabras, de energía, que es maravilloso. Así que yo... Bueno, ya saben, para Feliz. agendar una cita, ya Sí. aquí pondremos el número de Martina y Y las mi redes Instagram, sociales. sí, Instagram. bueno, ¿Cuál es? actualmente estoy creando muchísimo contenido de bienestar en mis redes sociales, que son Martina Serena Masajes, tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube me encuentran con el mismo nombre. Y ahí siempre doy consejos muy sencillos que uno puede llevarse para la vida cotidiana y distintas explicaciones y cuestiones de preguntas frecuentes, tal cual, bueno, temas que se sugieren y los escucho también. Así que bueno, muchísimas gracias Edu, Gracias ha sido a un ti. placer. Y bueno, por aquí Eduardo Moredo, _oficial, así estará en mi Instagram y en todas las redes sociales. Y bueno, ha sido un placer llevarles este vídeo con Martina, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya estaremos haciendo otros contenidos de bienestar, conciencia y salud. Pero qué tarada que sos.